En esta oportunidad, Cristian va a estar disertando sobre distanciamiento social, acercamiento museal. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. ¿Nos escuchás? Ahí. Ahí estoy. Ahí está. Bien. Bien, Sí. Cristian. Te voy a hacer la palabra. Dale, muchas gracias, Karina. A vos. Voy a... Bien, Cristian. Te voy a hacer la palabra. Dale, muchas gracias, Karina. Perdón, estaba duplicado. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla bien? Perfecto. Ahí está cargando. Bien. Entonces ahí inicio la presentación. Hoy voy a continuar un poco algunas de las charlas. Primero, el soporte visual que tengo son todas preguntas. Un poco siguiendo la presentación de Andrés Pinazzi del principio, de preguntarnos y ver qué respuestas podemos ir teniendo entre todos. Y continuar lo de Maite, que ella hablaba cómo fue el proceso que tuvimos los museos en pandemia. Entonces, la primera pregunta que me hago es qué pasa cuando el mundo de repente cambia sus condiciones. En esta transición monumental que nos cambió la vida a todos y que nos sigue cambiando, ¿y qué pasa cuando de repente tuvimos que aislarnos, cuando de repente tuvimos que estar en cuarentena? Y a partir de ahí, ¿cómo nos queremos o cómo nos vamos a transformar a largo plazo debido a esta crisis? ¿Y qué rol tenemos como institución pública? Como bien me presentaba Karina, soy el director de los 8 museos municipales, y entonces, ¿cuál es el rol de estas instituciones en estos momentos? Y ahí entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo nos afectan los grandes cambios a la vida, de la vida a quienes somos? Es decir, estos procesos que todos pasamos, lo quiero comparar estos últimos momentos que estamos viviendo, por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, cuando comenzamos una nueva relación, cuando tenemos un hijo, cuando nos mudamos de ciudad porque nos vamos a vivir a otro lado por las circunstancias que sea. Bueno, esos cambios afectan nuestras identidades, donde nos preguntamos quién soy ahora que no estoy con tal persona. Entonces, nos pensamos con momentos de hacer esfuerzos, queremos seguir replicando nuestra vida social anterior a estos momentos de pandemia, ya sea online o presencial, en vez de adaptarnos a estas nuevas interacciones que tenemos que tener debido a esta nueva normalidad. Es un término que se hablaba mucho el año pasado y que se dejó de usar ahora porque ya está. Pero ¿qué pasa si en vez de querer replicar eso, nos vamos apoyando más en la lentitud, en lo más íntimo, en lo más pequeño? ¿Cómo sería, cómo nos pensamos entonces la vida social? Creo que lo más importante es empezar a pensar justamente que a través de las pantallas, como estamos ahora en estas jornadas, dejar de pensarlas como que no es lo mismo, porque claramente no es lo mismo que estas jornadas estuviesen, como he participado en años anteriores, de manera presencial, en la Casa de la Cultura, por ejemplo, pudiendo ver la cara de todos los que me están escuchando o preguntándome algo. Pero tenemos que dejar de comparar esas. Eso por un lado, con esa vida real, por decirlo de alguna manera, de la vida de las pantallas, esperando que haya una satisfacción de la misma manera. El desafío, creo, es adaptarnos a esta vida social virtual, como estamos teniendo ahora, o con aforo limitado, como tenemos en las salas de los museos, dependiendo de las salas, a vernos. Si es en pantalla nos podemos ver las caras y los gestos, si es presencial y en espacios cerrados nos vemos con más de la mitad de la cara tapada. Entonces empezar a pensar eso
de cómo nos reinventamos en esto que estamos y cómo podemos entonces disfrutar de esos momentos que pasamos juntos después de un año, retomando un poco lo que decía Maite, que fue como muy difícil reinventarnos. Entonces ahora sí, es que, digo, ¿por qué hacemos museos? ¿Y cuál es el rol de la Dirección General de Museos en este contexto, en este año particular 2021 y a futuro? Y tomo, como hablaba Maite, la definición del ICOM. ¿Qué es eso? Es un museo, adquiere, conserva, estudia, expone, difunde el patrimonio material, el inmaterial de la humanidad, con fines de estudio, de educación y de recreo. Y yo lo que refuerzo, algo que mencionaba Maite también, es eso de un museo participativo, que son los museos que estábamos construyendo, que estamos construyendo y que queremos seguir construyendo. Un lugar donde los visitantes puedan crear, puedan compartir e interactuar en torno a un contenido, la colección, llamémosla, de cada uno de los museos. Y pensando eso, como la participación, museos participativos, no como un fin en sí mismo, sino como una estrategia. Y en esto de pensarlo a través de las pantallas, es que me pregunto, si es el compartir es un hábito que ya tenemos extendido en Internet, pero no lo es todavía en el mundo físico. Entonces, si queremos esos museos más participativos, ¿por qué los seguimos ofreciendo casi en los entornos virtuales? Y ahí es donde nos posicionamos en centrar y en analizar los territorios, como era la primera ponencia de Romina, de ver cómo estaban estos 3 museos posicionados, y donde es central reconocer que justamente los museos se desarrollan en determinados territorios con los cuales dialoga, con los cuales interactúa, y se va nutriendo permanentemente. Esos territorios pueden ser físicos, como hablábamos en esa, Romina hablaba en esa primera intervención, que es el museo, pero después está el barrio, la ciudad, el país, el continente, y los territorios simbólicos, que tendrán que ver con las actividades que se desarrollan, con la tipología de museos, con los temas que tratan. Y después nos queda, bueno, analizar justamente esos contextos donde se desarrollan estos museos. Y es ahí que tenemos que definir los objetivos de trabajo. Y tener muy en claro qué pretendemos alcanzar, hacia dónde vamos. Desde la Dirección de Museos nos propusimos objetivos alcanzables, difíciles, pero no por eso alcanzables, y que fueran de a poco. El primer objetivo concreto, que fue una de las preguntas que le trasladaban en el canal de YouTube a Maite, es qué pasa con los bahienses y los museos. Entonces, nuestro primer objetivo es incrementar la cantidad de público que asiste a nuestros museos. Con un objetivo previo, o sea, hacer que los bahienses conozcan a nuestros museos. 8 museos municipales tenemos en la ciudad, más 7 privados. ¿Los conocemos todos? Esa es nuestra tarea. En este año, nuestro objetivo específico desde la Dirección de Museos. Hacer que se conozcan. Hacer que asista la gente a los museos. Para eso pensamos cuáles son los canales de acción, cuáles son los caminos que vamos a tomar para poder cumplir esos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería la otra pregunta. Y después ir identificando las actividades desde la Dirección de Museos y en conjunto con los museos para potenciar justamente a esos museos. Y la pregunta entonces, en este contexto, es ¿hasta dónde llega un museo? Porque yo creo que tiene que haber un museo post-COVID. Porque tenemos claro que nosotros en este año y medio, más de año y medio, la maquinaria museos de Bahía estuvo frenada. Cerramos el 17 de marzo del 2020, reabrimos en abril, un mes después volvimos a cerrar y ahora pudimos reabrir
otra vez. Hoy está cerrado los museos de arte por un caso positivo de COVID, sin ir más lejos. Pero pienso, ¿cómo esta catástrofe de la pandemia nos hizo cerrar? ¿Y cómo vamos a reaccionar a esto? O sea, tenemos que reinventarnos. Pero no solo por eso que ocurrió, por la pandemia. Tenemos que reinventarnos de manera constante, permanente. Ese debería ser el desafío, el reto de cada uno de los museos, de la dirección de museos, en este museo que planteo post-COVID. Porque, digo, estamos en una situación que todos acordamos a nivel mundial que es sin precedentes. Entonces deberíamos estar mirando esto de manera con enfoques sin precedentes. Y ahí me hago otra pregunta, si no podría ser este el momento en el que trabajemos juntos de manera creativa para encontrar soluciones innovadoras. Que usemos nuestra creatividad y la inteligencia colectiva, usar las limitaciones que nos genera esto, lo que decía antes, el aforo, el vernos a través de pantallas, como base para esa inventiva. Dejar de lado el pasado, dejar de lado el futuro, que es lo que nos causa mucha ansiedad, y centrarnos en este presente. Y ahí entonces preguntarnos, ¿para quién estamos trabajando? Y empezar a preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es la identidad de los museos de Bahía? ¿Nos identifica? ¿Nos diferencia? ¿Nos permite crecer? ¿Hay algo que condiciona nuestra identidad? En esto que podemos hablar de una reconfiguración cultural, donde hay otros rituales, donde hay otros modelos de estar juntos, otros modos de producir, otros modos de narrar, otra experiencia, en definitiva. Y ahí es donde interviene la palabra comunidad, que es uno de los mayores desafíos de crear, desarrollar y sostener a lo largo del tiempo una comunidad alrededor de nuestras propuestas. Lo decía Romina, perdón, lo decía Maite, Romina también, pero lo decía Maite, de los dos museos de White, con una fuerte impronta comunitaria, un vínculo muy fuerte, sostenido en el tiempo, que lograron vencer algunas barreras y estar en contacto con sus comunidades. Toqué todo en la pantalla y me fui a otra pregunta que no era, pero no importa. De esta manera, esa comunidad creada y formada será la que reciba y la que promocione y la que distribuya los contenidos que nosotros generamos. Y va a ser nuestro principal públicos. Para que funcione justamente esa dinámica de comunidad, no solo es importante que reciba nuestra historia, nuestro relato, sino sobre todo que lo asuma, que se lo apropie, que juegue con él. Y en el mejor de los casos que lo reproduzca también. Y para ello es que es central generar los medios y los recursos para fidelizar a nuestro público. Y ahora sí, cambio la pantalla. Si podría ser este el momento en el que trabajemos de manera más creativa. Pareciera que estamos en un museo, en un momento, no estoy en el museo todavía, son más visitados, se habla mucho de los museos en todo caso, pero después no son justamente los más visitados o los más importantes. Y eso es lo que tenemos que invertir. Y para eso es que la dirección de museos justamente se posiciona directamente desde el lado de la comunicación, desde el lado de contar. Y para eso creemos que es necesario que se considere la comunicación como una variable más de la gestión justo a la investigación y la conservación dentro de los museos. Utilizando un poco del sentido común, es que la creatividad, el sentido común, la creatividad, la innovación, es que la comunicación es una pieza más para construir esa vía que devuelva a los museos su importante papel social. Y evitar lo que pasó el año pasado, que hubo que salir enseguida a
a comunicar porque teníamos las puertas cerradas. Las Cristian, puertas cerradas de los museos, sí. solo avisarte que restan 5 minutos para que te organices. Bueno, gracias. Gracias. Entonces nos preguntamos nosotros, comunicar los museos, ¿para qué? En general las estructuras, por eso la Dirección de Museos toma esta impronta de comunicación en principio, porque las estructuras son muy pequeñas o inexistentes de comunicación en los museos. No suele haber áreas específicas y en muchos casos las funciones de comunicación están más difuminadas en otras funciones. Y no ayuda a consolidar eso. Entonces parece, a priori, que la comunicación la puede hacer casi cualquier persona con buena voluntad en el museo. Y la certeza es que si estamos viendo una situación inédita a nivel global, la próxima va a ser igual de inédita, que es la de volver, como estamos volviendo ahora, y poder ser relevantes para nuestras comunidades. Y para eso la clave está en las personas, que son las que van a poder añadir ese valor y sostenibilidad a los museos, que van a ser, justamente, empiezan a ser más exigentes con estas aperturas, como les comentaba antes, que fuimos teniendo. Y ahí es que asumimos la comunicación, tenemos que asumirla. Tenemos la posibilidad de amplificar poéticas y documentar voces generacionales. Es uno de los pilares, la comunicación, fundamentales para que un museo y su narración conecten con su público. Además está decir que en el museo todo es comunicación, todo comunica. ¿Y cómo hacemos entonces para hacer que las mayores audiencias asistan a nuestros museos? ¿Cómo lograr que nuestros contenidos se expandan? Con estas preguntas y más, ¿quién es nuestro público? Tenemos que preguntarnos. O mejor, ¿quiénes son nuestros públicos? ¿Podemos identificarlos? ¿Podemos identificar fans? Que tanto los tenemos en las redes sociales, si es que los hay. ¿De qué manera consumen los museos, los bahienses, o en general, o los turistas? ¿Qué les estamos contando de nuestros proyectos? ¿Cuál es el diferencial que nuestra propuesta ofrece? Porque si creemos que estar en contacto con nuestro público, nuestros públicos, y promocionar lo que hacemos es únicamente compartir un link en nuestras redes sociales, tenemos que empezar de cero. Entonces, y ese comienzo se relaciona con entender que nuestro proyecto debe contar una historia y comunicar valores a los diversos públicos. Esos son ejemplos de publicaciones de lo que estamos trabajando. Debemos ser creativos en ese contenido, en esas historias, y generar contenidos de calidad para que nuestros públicos lo reciban de forma positiva, lo que queremos mostrarle y compartir con ellos. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿los museos son noticia? ¿Dónde buscamos al público de nuestra propuesta en tiempos de múltiples fuentes de información? Y sobre todo, ¿a quién le queremos llegar? ¿Y cómo? ¿Y dónde nos conectamos con esa persona? Y volvemos a lo mismo, no son límites y no son definitivos, ni cerrados. Es que cada instancia de comunicación de nuestro proyecto, la noticia va a requerir distintos canales de difusión, sobre todo justamente en función de las finalidades y los objetivos. No es lo mismo la apertura de un museo a un taller que se va a dictar en un museo o al montaje de una nueva muestra que se viene. Por lo tanto, cada instancia va a exigirnos un objetivo y una estrategia de comunicación distinta. Por ejemplo, dar a conocer a un museo un público nuevo es muy distinto a expandir el público que ya tenemos conquistado en cada uno de los museos. Entonces, primero tenemos que definir qué buscamos y en qué términos comunicacionales lo hacemos. Y entonces ahí, si es esta placa te debería haber ido antes, cuando decía noticias, que es nuestro Museolandia, que estamos con las noticias justamente del mundo de los museos en que vivimos. Y ahí nos metemos con como decía antes, con el online y el offline, donde algunos se espera que haya una traducción instantánea del impacto de lo digital en el mundo real. Y no es siempre así. Suelen ser más lentas. Con esa capacidad de interacción que hay en el online.
un posteo en las redes sociales para promocionar determinada actividad puede ser con una foto, un video hecho para la ocasión y generar una rápida interacción en nuestros seguidores. Y en el mundo offline se completó el aforo. Fantástico. Pero puede ocurrir que esa respuesta no suceda. Y en esa es donde está cobrando, donde cobra demasiada importancia el tiempo, la dedicación y la paciencia que le vamos a dedicar a la construcción del vínculo con nuestros públicos. Voy a tratar de avanzar, porque si no ya me debe quedar un minuto, imagino, si es que me queda. Estas son acciones como la de musealistas que hacemos en el offline desde la dirección de museos. Y después la pregunta es, ¿podemos ser informales y profesionales a la vez? Pero sí, claro. ¿Por qué no dejamos el caos para el momento creativo y somos muy rigurosos con el contenido? Nosotros tomamos las herramientas hoy de las redes sociales para contar los protocolos que debemos respetar en los distintos museos, como el ejemplo de la imagen, del Ferroguay, de los museos, de Fortín o del Museo del Puerto. Con objetos de los museos nos ponemos rigurosos con el contenido que estamos contando, de respetar la distancia, del uso del barbijo, del alcohol en gel, de todo lo que necesitamos para hacer. Y de esa manera también debemos aprender de nuestras propias experiencias, ir monitoreando constantemente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal, cuándo logramos nuestro objetivo o qué tan lejos estamos en los plazos que nos decidimos. Desarrollar esa capacidad de aprender de nuestro propio trabajo, que la experiencia nos otorgue desde la práctica para los próximos proyectos que vayamos haciendo. Y ahí, para ir terminando, me adelanté, esa placa todavía, les voy a agradecer en un rato, es comunicar los museos en un mundo hiperconectado, en que conviven concepciones tradicionales sobre los medios con las nuevas formas de vincularnos, de contar, de asistir al museo, como decía al principio, donde ya no podemos tener la sala llena por una actividad o porque quieran recorrer las salas. Entonces la gestión de la comunicación para los museos es cada día más compleja, diversa y por supuesto desafiante. En general suele pasar que los museos formulan una estrategia de comunicación, por ejemplo, para las redes sociales, pensando en el número de visitantes, la cantidad de me gusta, los compartidos, cuántas vistas tiene. Pero la meta tiene que ser, como cerraba Maite, justamente, en no solo traer el público al museo, que es algo que nosotros pretendemos, que la gente lo conozca y vaya, pero también, como con estas situaciones y estos contextos que estamos viviendo, llevar ese museo al público. Se trata no solo de desvirtualizar a nuestra audiencia en las redes sociales, sino de virtualizar a nuestros museos para poder llevarlo a las redes. Hablando en esto específico, que es una parte de la comunicación de los museos. ¿Por qué? Porque ahora hay otra manera de ser y de habitar el mundo. Hay un cambio en la lógica comunicacional, cambió el patrón narrativo. Hay distintas narrativas, cada medio es una narrativa, el museo, la plataforma, las distintas pantallas, cada pantalla tiene su interacción incluso. Y se pasa de una narrativa más lógica a una icónica, donde hoy surgen nuevos lenguajes que rompen con la linealidad expresiva, donde se producen o buscamos saberes y conceptos. Y desde la comunicación es que decimos que la primera función de las palabras, no es tanto la información, sino el contacto con ese otro. Y ahora sí, muchas gracias y perdón si me robé unos minutos al siguiente. No hay problema, Cristian, muchas gracias. Gracias por abordar una temática tan interesante y que como área nos involucra tan de cerca. Acá tenemos algunos comentarios, déjame que te los lea. Nora Bettencourt dice, Cristian, la verdad de identidad es algo que no se debe perder. La innovación pública, la actividad creativa y el trabajo en conjunto es una excelente forma de comenzar a proyectar el futuro.
Jonathan Campo dice, excelente presentación, Cristian, siempre un placer escucharte hablar sobre el mundo de los museos. También te Gracias. deja un mensaje Maite, te dice, excelente presentación, muy buenas las reflexiones y los aportes. Cristian Herlein, muy buenas reflexiones, Cristian. Andrés Pinazzi, felicitaciones, Cristian, qué ardua tarea es la que llevan a cabo, y más aún las que tienen por hacer. Uf. Milagros Santamaría, tuve la oportunidad de escucharte anteriormente y como siempre, súper interesante la charla, Cristian. Y por último, Mario Minervino, que dice, quería consultar si el peinado del expositor se puede ver en algún museo. En todos Gracias. los museos. En todos los museos le decimos a Mario que aparece. Es de colección, ya es de Es de colección. colección. Genial. Bueno, gracias Cristian por el tiempo, por tu Muchas gracias a aporte ustedes. y por colaborar con nosotros en estas 9º jornadas. Por Hasta la favor, la verdad es próxima. no, por favor, un placer. Mil gracias a ustedes por hacer. Son muy interesantes todas las charlas que vi y las que vienen seguro que lo serán. Así que mil gracias y gran aporte para todas estas jornadas. Gracias, Cristian.